¿Vino Jesús para abrogar la ley o no? Nosotros podemos leer en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, a partir del verso 1, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. De manera que la misma Biblia nos da a nosotros el aval de poder confirmar o constatar cuando estamos delante de un falso profeta o de un verdadero profeta. Son las herramientas que podemos utilizar para poder identificar el engaño o la veracidad. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 ocurre algo interesante, y es una profecía que se da a través de Moisés. En el verso 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés le habla al pueblo y le dice que Jehová va a levantar un profeta de en medio del pueblo, de sus hermanos, como él mismo, como Moisés. Y Moisés dice: a él oiréis, o sea, le prestaréis atención. Pero en el verso número 18, Jehová confirma esta palabra y dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que Jehová está confirmando una profecía de que vendría un profeta como Moisés, que hablaría palabras provenientes de Jehová. Pero este profeta no es cualquier profeta, es un profeta que va a tener una autoridad, de manera tal que Jehová dice que el que no le oyere, quien no le pusiere atención, tendrá que rendir cuenta por sí mismo. Pero ¿cómo yo puedo constatar esto en las Escrituras? ¿De quién es este profeta? ¿Quién es que va a hablar las palabras? ¿Quién es que va a ser como Moisés? Vamos al Nuevo Testamento, vámonos al libro de Juan, capítulo 1, en el verso 45. Está ocurriendo algo, los discípulos comienzan a seguir a Jesús, y en el verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De manera que Felipe está confirmándonos en el Nuevo Testamento que aquel profeta del cual Moisés había hablado en la ley, en la Torá, ya lo confirmamos en el capítulo 13 y en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, y él me da el nombre, me dice que es Jesús, es el profeta. Ese es el profeta al cual Jehová dijo que él pondría sus palabras en su boca, y que el que no le oyere, quien no le prestare atención para hacer sus palabras, entonces él les pedirá cuenta.
Pero ¿qué tal si nosotros consultamos el libro de Mateo? En su capítulo 5 vamos a escuchar las palabras directas de la boca de Jesús en el verso 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Estas palabras son muy claves y muy precisas. O sea, que ni una tilde ni una jota pasaría de la ley. Aún así, considerando lo más mínimo de la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, Jesús mismo dice por su boca, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Y dice, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No solo es una advertencia de que yo piense de que Él vino y quitó los mandamientos, también es una advertencia que si yo enseño así, yo seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Son palabras contundentes, palabras de la propia boca del profeta, y dice además el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? Es tan importante su palabra, es tan importante sus mandamientos, que eso puede ocasionarme el ser llamado grande o pequeño en el reino de los cielos, o permitirme entrar o ser echado fuera del reino de los cielos. Sí, son palabras contundentes, son palabras precisas. No penséis, ni siquiera se les ocurra pensar o creer que Jesús ha venido para abrogar, para quitar o para invalidar la ley de Dios, porque Él no vino para eso, vino para cumplirla. Pero podemos decir, y escuchamos también decir, es que después de la muerte de Jesús entramos a un nuevo pacto. Nosotros estamos ahora bajo la gracia, no bajo la ley. He escuchado mucho esa afirmación. Pues tengo para decir que gracia no es opuesto de la ley. Se nos presenta como si la gracia fuese algo que se opusiera a la ley, como si la ley era algo malo que fue abolido y quitado, y ahora vivimos por gracia, en donde ya yo no tengo que observar la ley o guardar los mandamientos de Dios, porque estoy supuestamente bajo una gracia que me permite a mí poder vivir una vida ligeramente e incluso cometiendo pecado, porque ya no es importante la ley de Dios, porque ahora todo depende de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo considero. Mas, sin embargo, la palabra no dice eso. ¿Por qué? Porque es que la palabra gracia y la palabra ley no son antónimos, no son opuestos uno del otro. Si tendríamos que buscar una palabra contraria a la ley, sería pecado. ¿Por qué? La palabra dice que toda transgresión de la Torá o de la ley es pecado. ¿Qué es el pecado? Cuando yo no guardo los mandamientos de Dios, cuando yo los violento de manera consciente o de manera inconsciente, entonces yo estoy en pecado. ¿Estamos libres del pecado? No, porque nosotros fuimos llamados por medio de la gracia. La gracia fue el don que se nos dio inmerecido, por el cual nosotros pudimos alcanzar la justificación por medio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Costó vida, costó sangre, porque la paga del pecado es muerte. Así que Él se hizo fiador
para garantizar y pagar por nosotros la culpa que nosotros no podíamos pagar porque éramos transgresores de la ley. Pero una vez limpios por Él, restituidos por Él, redimidos por Él, estamos en libertad ahora para comenzar a obedecer a Dios, para no volver a caer en el mismo error en el cual estábamos, que violentábamos su ley, su Torá, sus mandamientos, por desconocimiento o de manera voluntaria. Así que las palabras del maestro son clave. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido para cumplir hasta que no pasen el cielo y la tierra. Oiga bien, el cielo y la tierra. Yo te pregunto, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No. La palabra sí relata en el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales, en el capítulo 20 o 21 de Apocalipsis, Juan dice que vio descender la santa ciudad del cielo y que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que hasta que ese cielo esté ahí y esta tierra esté aquí, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley de Dios. Podrías preguntarte, pero es que Jesús vino a enseñar una nueva ley, la ley del amor, la ley de la gracia, la ley del perdón. Yo también preguntaría, cuando Dios dice que ese profeta hablaría sus palabras, que él pondría sus palabras en la boca de ese profeta, ¿acaso Jesús hablaba palabras distintas a las que Dios ya había hablado antes en el Antiguo Testamento o en la Torá? Pero, ¿y cómo podemos nosotros corroborar si las palabras que hablaba Jesús con su boca eran las palabras que Jehová Dios dijo que pondría en la boca de el profeta que habría de venir? En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice él. ¿Escucharon bien? Las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y como si fuese un acto de recordárnoslos, dice en el verso siguiente, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos va a guiar a toda verdad. Jesús dice que las palabras que él habla, que sus mandamientos no son de él, son de su Padre que le envió. Y que si alguien le ama, guarda sus mandamientos. Pero si alguien no le ama, no guarda sus mandamientos. No es un asunto de yo hablar bonito, de decir Señor te quiero y te amo, y estoy poniendo de lado su palabra, sus preceptos y sus mandamientos. Otro tema que vamos a hablar luego será ver cómo nosotros podemos establecer la diferencia entre lo que es gracia y lo que es la ley. Pero también, sobre todo, si yo no conozco los mandamientos de Dios, ¿cómo podré guardarlos? Si no se me enseñan, ¿cómo sabré si lo estoy haciendo correcto? Mas la palabra dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Si tienes un espíritu en ti que no te quiere guiar a la verdad, a guardar los mandamientos de Dios, pues entonces hay que revisar eso,
porque el Espíritu Santo debe confirmarte las cosas que están escritas en la palabra y debe confirmarte las palabras de la ley para llevarte a guardar los mandamientos de Dios. Así que verificaremos también cuáles son los mandamientos de Dios y los estudiaremos uno por uno. Que Jehová te guarde, Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová incline su rostro hacia ti y ponga sobre ti su shalom, su paz. En el nombre poderoso de Yeshua.